Y el tema de por qué te estaba preguntando a ti de estas cosas y también cómo te relacionas con estos temas de ciencia y demás, es porque una de las cosas es que pienso que también su desconexión se debe a que no tienen procesos interdisciplinares y no se preocupan un poco por la perspectiva de la gente, o sea, cómo se relaciona la gente con la ciencia, ¿no? O sea, Sí, puedes ser artista o diseñador o literato o historiador y algún vínculo tienes con la ciencia, solo que no es tan evidente. Y muchas veces he visto que gente de nuestras áreas se interesa por estos artículos y los explora, intenta acceder a ellos, pero pues es muy difícil, o sea, es un tema que sí, todo está en unos términos que no son los nuestros. Entonces, pues estoy buscando puntos de conexión, cosas que pueda decir, mira, bueno. decirle a la facultad, esta persona hace esto, mira cómo se conecta y qué es lo que pasa en estos temas. Entonces es un poco por ahí el asunto. Pero digamos, tú esperas como que de esos vínculos que creas se generen contenido escrito o como algo más experimental, digamos que ellos qué tan dispuestos están como a crear diálogo. O es como, no, pues yo hago esto y Claro, es que esa es la dificultad en realidad, porque mmm, más que nada no entienden muy bien de qué se trata el quehacer fuera de las ciencias. O sea, si tú les dices, no sé, los artistas, o más bien los diseñadores, que es mi área. Entonces, claro, para ellos el diseño es como una cosa de hacer las cosas bonitas y de una cuestión de estilo, ¿no? En plan, como la máscara de las cosas, no tanto sí, sí, como el diseño de un proceso o de entender los comportamientos de la gente frente a una información y demás. Y en artes pues pasa un poco lo mismo. sí, El quehacer artístico tiene muchas formas distintas y claro, entonces ellos lo ven en plan, pues si haces escultura, pues haces personas, y si haces claro. artes visuales, pues ni idea, pintas, haces dibujos y ya está, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es mostrarles, mira, no sé, por ejemplo, mostrarles lo que tú haces y decirles, mira, Laura hace este tipo de trabajo que tiene que ver con los suelos, con el subsuelo, con la materia de la que los geólogos estudian con mucho detalle en la minucia, pero que tú la exploras por otras vías y en función de otra experiencia de lo que significa para ti ese material. Entonces la idea es que cuando les pueda empezar a contar estas cosas, les podamos decir, vale, juntemos un agente de geociencias, en tu caso pues, con Laura y veamos cómo se puede explorar esa materia Buenísimo. y contárselo a la gente, ¿no? O sea, que al Ujú. final, igual que tú, hay más personas que dicen, ah, pues sí, yo también me siento identificado con esa forma de ver las cosas y puede que ahora a través de lo que tú haces ellos puedan entender lo que están hablando los geólogos, ¿no? Claro, de acuerdo. Sacándolo del lenguaje críptico y poniéndolo en otros términos y a través de otra, ¿no? De otro vehículo, pues. Ya, súper chévere. Y la Sí. facultad te está apoyando en eso, o sea, te está como, o lo estás haciendo de corazón. No, lo que hicimos al final fue, o sea, que lo organizamos para como una asesoría a la revista Hipótesis Ah, ok. para que pueda hacer una transformación. O sea, ellos tienen ahorita la versión, ellos estaban produciendo la versión impresa hasta hace, creo que 2 años dejaron de imprimir y han estado en pausa porque saben que tienen que digitalizarse y saben que tienen que renovar un poco los procesos de cómo echan su rollo y, y básicamente fue decirles, pues aprovechemos esa oportunidad y le damos, no sé, este carácter distinto al asunto. Por lo que te digo, o sea, hay gente que es de hipótesis que entiende la movida, o sea, la chica que dirige, que es la coordinadora editorial y el secretario de la facultad, que son los que nos dieron el espacio para esto, entienden muy bien de qué se tratan estas conexiones pero en general dentro de la facultad son muy como, estas movidas Ujú, son como para que- innecesarias y sí, esto. Entonces, claro, como hay que convencer al grupo, pues hay que hacer ahí un ejercicio de primero de contarles de qué se trata hacer todo esto. claro, que se vea atractivo, que vale la pena. Exacto, exacto. Entonces, no sé, bueno, puntualmente, para yo poderles contar un poco de qué se trata lo que tú haces, pues me gustaría mejor que lo contaras tú y me dijeras en qué estás también, además porque yo he visto unas cosas pero de hace años y tengo una visión pues muy reducida, entonces si me quieres contar un poco Claro que sí. de tu movida.
Eh, pues antes de empezar a hablar de mí, como aprovechando como lo que estás, como todo lo que estás gestionando, para que te eches una mirada, pero te cuento un poquito porque estuve allá hace ya, en el 2019, estuve en como en un encuentro en el que se hacían varios laboratorios simultáneos que se llama Interactivos 19 en Brasil. Eso empezó en el Matadero en España, en Madrid. Sí, si no estoy mal, es en el Matadero. Pero entonces como que lo replicaron en Brasil y al que fui invitaban como a varios científicos y artistas y se encontraban como para resolver o indagar sobre ciertos temas en común. Entonces, cada laboratorio era sobre un tema, digamos, había sobre biogás, en el que yo participé era de biomateriales, entonces como trabajar con el micelio de los hongos como material. Mm, y bueno, habían otros que eran mucho más como gráficos, que era como hacer fotos con la luz solar pero entonces digamos que lo interesante es que eh, estaba este espacio, eran 2 semanas, este espacio como de experimentación, pero a la par que iban como estos encuentros entre interdisciplinares o transdisciplinares. Eh, Habían como varios mentores y esos mentores eran como unos 5 mentores como de científicos como reconocidos en Brasil que ellos iban opinando de cada laboratorio. Entonces no se quedaba como en solo pues el experimento ahí como, juguemos, sino que ellos pues iban un poco como guiando, aconsejando. Entonces, pues me parece como un ejercicio interesante para que lo veas como seguro hay muchos más, pero eso es como el que yo conocí y pues fue como una experiencia muy enriquecedora. Digamos, en una de las mentorías era un señor que estudia aves, entonces estaban los que estaban haciendo pruebas con luz, con la fotografía, entonces él les decía como ustedes más o menos están perdiendo el tiempo porque no están están cambiando mucho las variables y para tener un entendimiento acertado tienen que probar el misma elemento en diferentes condiciones, pero no pueden estar cambiando de materiales con diferentes condiciones porque no van a lograr entender realmente a qué van. Entonces, como esa mirada, como esos análisis desde la observación, pero sistemática, aportaba como a esa curiosidad como artística, creativa. Entonces, bueno, era como ese primer. Eh, pues digamos que de todo este trabajo con la tierra ha sido muy como desde pues claramente muy intuitivo, muy desde el recorrer, digamos que eso empezó, fue en Barcelona, eh, recorriendo que me mandaron a la calle como usted está acá, camine, 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 camine y piensa a ver qué encuentra. Y bueno, porque tenía en la cabeza metido como el vidrio, y me dijo, no, 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 váyase y camine. Entonces caminé y empecé a ver que la calle tenía un comportamiento, o sea, las baldosas, eh, algunas estaban sueltas, habían muchos pedacitos de suelo, como de pisos, como estaba justo la crisis, entonces estaban botando muchos edificios, entonces habían muchos pisos por ahí volando. Entonces, bueno, empecé como a recolectar esos pedacitos de piso. Y en este recorrer, viendo esas baldosas sueltas, empieza como unas inquietudes, como, bueno, cómo me hago piso donde no hay. Entonces, pues ahí sale una obra en la que me meto como en la primera capa, en la primera, como la corteza que nosotros vemos, que es los adoquines, y un poco como a sentir esa superficie que cubre y como protectora, como una cosa muy, muy desde
habitar como la calle. Ya después cuando llegué a Bogotá, entonces empecé como a recorrer nuevamente. Ya se volvió como un ejercicio que, digamos que si bien pues no hay unos procedimientos científicos, sí empiezan a haber como unos métodos como de entendimiento del entorno y entonces empezaba a hacer como recorridos a la misma hora, empiezo a anotar como en cada uno que hay de diferente, que hay constante, porque ocurre, entonces digamos que aquí los huecos en Bogotá ocurren, es porque el suelo es muy pantanoso, porque había un lago, creo que se llamaba Fuse, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, eso hace que el suelo, pues al ser arcilloso, siempre se esté moviendo, es como una constante, entonces es como empecé a cuestionarme porque los suelos en asfalto, si el asfalto no resiste y siempre se está fracturando. Entonces, al ver esas fracturas, es como indagarse por qué llegaron esas fracturas ahí, qué es lo que lo está causando, por qué los materiales se comportan de esa manera y no de otra. Empecé a recoger el asfalto, a probar cómo quemarlo, vi que se fundía a baja temperatura, no necesita tanta temperatura, con un soplete empecé a derretirlo, a volverlo polvo y hubo una asociación con la tierra, no, o sea, es como muy sensorial, muy, esto se parece a, como que no hay como un análisis riguroso, pero hay una sensibilidad ante la materia. Entonces ahí empiezo como a cuestionarme como la superficie terrestre, que lo que conocemos, pues no hay tierra, o sea, no conocemos la tierra realmente. Eh, entonces un poco como buscar ese mineral, o pues no sé si la palabra sea mineral, pero digamos que esa sustancia es como una manera de recordar lo que, lo que ya no conocemos, como que sabemos que es tierra, pero la venden en bolsas en supermercado, entonces es un poco extraño. Entonces en las clases, digamos, eh, yo les llevo el bloque de arcilla que encuentro por la calle y ahí empezamos a prepararlo de ceros, como para estar un poco en contacto con esa materia que viene de la tierra, no viene del supermercado, que parece obvio, pero cada vez está más desasociado esta relación corporal y corporal tanto de nuestra como la corporal de los materiales, de dónde viene, como su origen. Y bueno, digamos que en los últimos años he estado como hablando sobre la superficie, he estado recolectando arcilla. El último año he estado recolectando arcilla. En Bogotá también hacen muchas obras, están siempre en construcción, entonces constantemente se está, aunque no vemos la tierra, estamos como haciendo excavaciones y se abren partes de esta tierra. Entonces, pues cogí un hábito de recorrer la ciudad, ver como dónde hay construcción, entender los ritmos de las construcciones, como bueno, en este momento ya es el momento en que van a sacar la arcilla, o ya está a punto de que se llevan porque llegan camiones, echan toda la arcilla y los escombros y van y la botan quién sabe dónde. Entonces también es un poco extraño como esta cosa de quitar la tierra, o sea, como abrir hueco para quitar la tierra para llenar de cemento, como que el estar, el estar como transitando me hace como siempre estar cuestionándome por qué hacemos esas relaciones tan raras con los materiales, como de, pues que se ha naturalizado, pero porque abrimos un hueco para botar el material que hay dentro. Y también me pregunto cómo, bueno, es un poco absurdo, pero empiezan a sacar todas las capas o sea, como bloques por bloques de tierra, de, de todas las capas, de las arcillas, de las gravillas, de todo, para hacer los cimientos y después qué va a quedar, o sea, porque solo se van llenando de huecos, son huecos como con cimentaciones
y cómo se va a empezar a futuro a convertir esa capa cercana a nosotros, cómo va a empezar a deformarse. Uno ve como cuando edificios más pesados, entonces se viene todo, como que es muy raro, es como un suelo que se vuelve hueco, vacío, y pues también creo que entre más estemos distanciados de la conexión, como de la importancia del suelo, eh, pues no hay manera como de protegerlo o de dejar que se vaya recuperando, o como en qué temporalidad se recuperan esos suelos, esas capas geológicas. Eh, es como un tiempo que va mucho más, es mucho más extenso que nuestra propia dimensión. Mm, pero no sé, como que vamos como abriendo sin pedir permiso, como a lo maldita sea, y me hace preguntarme como, bueno, futuro, ¿qué va a pasar con ese material que está bajo nuestro? ¿Sí? Como pensar en, eso, en esa superficie blanda, en eso hueco, en eso que ya no va a estar. Entonces, ¿ahora qué? Claro. Mm, sí, un poquito. Y digamos un poco, para contrastar un poco lo que te genera a ti, la curiosidad que te genera este tipo de suelos y ese tipo de alteraciones de ese entorno, ¿cómo ves diferente esos, o mejor dicho, es como que todos esos materiales que parecen estáticos en realidad están en un movimiento constante, ya sea por las escalas geológicas de tiempo, que en realidad es como un fluir de esta materia en tiempos largos, o por acción nuestra, hay un movimiento constante y nosotros lo vemos a través de esa forma de ir sacando por trozos e ir descubriendo un poco esas pequeñas pistas de ahí. ¿Cuál es la diferencia que ves tú de eso, en la sensación que te generan y en esa curiosidad por esos fenómenos, con lo que pasa en un entorno natural, digamos, que nosotros no hemos alterado? No sé si esto también lo has explorado o si te has enfocado solamente en las alteraciones de la ciudad a esos suelos. Pero digamos que de las, o sea, es decir, pa- eh, para tratar de entender la pregunta, cómo yo percibo el suelo que no está alterado, o Sí, es decir, estoy intentando ver un poco desde las gafas también de lo que haría eh, una persona que estudia geociencias. En el caso particular, hablé con una que estudia volcanes. ujú. Entonces, pienso como, mira, esto es la misma materia, está en un flujo más evidente a nuestra escala de tiempo humana y, y no son entornos que sean alterados por nosotros, pero tienen unas cualidades y tienen unas formas, digamos, de salir de la Tierra que son, digamos, automáticas. Es decir, nosotros como especies también somos un proceso natural. Digamos, esto es discutible, pero somos un proceso natural, una propiedad emergente de la Tierra de alterar las cosas. Mm, pero lo que me genera curiosidad es, mm, tú que has explorado estos materiales y que tienes esta perspectiva más sensorial de lo que significa la experiencia de esos materiales, ¿cuál es la diferencia de esa alteración, digamos, artificial al material en su estado natural orgánico? Eh, digamos que en su estado natural no lo he conocido tanto, eh, porque digamos cuando uno se sube a una montaña, va a un páramo, uno trata de no interferir, o sea, como respetar esos lugares y no abrir, entonces digamos que hay como una separación y hay que confiar un poco en lo que ya han dicho otros, porque no sabemos qué hay ahí abajo. Eh, pero sí me he podido dar cuenta, digamos, con estas arcillas que encuentro, que de pronto las arcillas empiezan a ser mucho más arenosas. Eh, porque cada vez como que hay de arena y de res. Entonces, cuando vuelven a abrir hueco ya está un poquito mezclado. Entonces, como que empieza como a cambiar como las proporciones de esa materia que seguramente
no iba a estar como tan alterada. Digamos que es algo como con lo que vamos a tener que vivir para no caer como en esa discusión como el antropoceno, porque es como, ay, bueno, ya jodimos todo, sino como que realmente, como tú dices, somos parte de, y estamos ahí siendo eh, como parte de ese diálogo con los materiales, solo que no, pues es que aquí se la pasan haciendo obras, pero que día estaban abriendo un hueco aquí al lado de mi casa y me pregunto si los que hacen la obra son conscientes de cómo están creando una nueva materia, o sea, ellos se están componiendo un poco como, Ujú. pero pues a veces simplemente es sistemático y les dieron una orden. También me estaba recordando hace unos meses que estaba recogiendo arcilla, entonces me acerco a la obra y les pregunto que si puedo, que si me permiten sacar un poquito de arcilla. Y entonces, pues como ellos tienen que votar eso, pues por favor, llévese eso porque esto es basura. Y entonces llegó como el jefe de la obra, no sé, el ingeniero, y entonces él dijo como, ay, a nosotros también nos tocaba hacer lo mismo. Entonces había un obrero y le dijo como, bueno, pero ¿cómo así? O sea, usted hacía como cosas con, porque yo les conté que era para hacer como manualidades. No, 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 para estudiar como como que recogen la arcilla para testear como diferentes comportamientos de la tierra, como, entonces pues fue como curioso ese momento y después el otro señor contó que pues él recogía para prepararle a la hija que era del colegio, entonces como de pronto nos encontramos como desde el papá, el ingeniero y el artista como con una misma materia, que cada uno, o sea, hay lo que tú dices, hay una desvinculación muy grande como, como a los recursos que como que el ingeniero lo recoge para testear y ya. El papá solo lo recogía para la tarea y yo lo estoy recogiendo para que sea plástico y modelable, pero como entretejer todas esas historias, las historias populares con el análisis, con la sensibilidad plástica, que creo que es un poco como lo que estás entretejiendo, que se me hace como muy importante generar esos encuentros. ¿Y cómo crees tú que de alguna manera lo que tú haces o el arte que está enfocado en este tipo de materias puede transmitirle a la gente esas formas de relacionarse, sí, de relacionarse con ese material? ¿Cómo crees que la gente recoge de ahí esa relación? Como, es decir, como estrategias para hacer como esos encuentros Claro, es o que como a esto, través de la o más imagen. bien, claro, es que esto de pronto igual es una preocupación muy de diseño más que de artes, pero también es discutible. Es decir, mi pregunta es que toda acción que uno hace sobre un material y cuando uno presenta algo o exhibe algo, uno está generando un efecto en esa gente que está ahí como espectadora de esto, ¿no? O interactuando con eso, en el caso de que sea algo para usar, pues. Mm, y que claro, desde el diseño, pues es un material que tú tienes una intención concreta de que pase algo con esa persona o que esa persona vea o entienda un tema en concreto. Cuando esto se hace desde el arte, a veces esto pasa, a veces simplemente es una exploración y a ver lo que resulte en el público, pues en realidad está a disposición de las decisiones del público nomás. Sí, sí. Entonces me interesa un poco esa forma, cómo ves tú ese recoger de ese público, de lo que tú haces. Pues digamos que en parte como esas inquietudes de cómo, cómo transmitir, porque sí, digamos que siempre está esa cosa de cómo se interpreta del arte, como esas posibles interpretaciones, y hay alguien que te lo cuenta y tú sientes otra cosa, entonces ahí hay un poco de ambigüedad, pero digamos que en parte por eso existe material de estudio, un proyecto que soy parte de, digamos que dirijo, pero soy como miembro de, y es como a través
cómo compartir y cómo encontrarse para transmitir como ciertas inquietudes puntuales. Entonces, digamos, ahorita con material estamos haciendo como para entender esa materialidad. Entonces, videitos cortos de cómo preparar el material. También vamos a estar haciendo unos laboratorios urbanos para un grupo determinado, tener ciertos invitados que nos interesan, pero también otro público afín a esos temas. Hacer el recorrido, hacer una serie de observaciones, recorrer el material y crear algo entre todos. Entonces, como que creo que esos momentos de encuentro, como el laboratorio, pero laboratorio un poco tratando de transmitir unas nociones como de cuidado y de entendimiento de la materia, son muy importantes. Me estaba acordando ahorita mientras hablaba, hace unos años fui al eje cafetero y aprendí de una científica, digamos que ahí empieza un poco la relación más directa como con la ciencia, y ella me decía, pues yo no sé nada de arte, pero véngase, pues bienvenida. Y entonces estuve allá 4 meses con ella aprendiendo sobre bambú, y ella me compartió todo lo que sabía como desde la taxonomía. Entonces después, al finalizar, era una pasantía, al finalizar la pasantía, hice unas actividades de socialización con niños de la vereda, con colegios de por ahí de cerca. Y, y nos planeamos como la actividad juntas, o sea, ella fue como muy comprometida en, bueno, como, entonces, primero creamos unos manuales, entonces había un manual que explicaba como en un lenguaje muy, como a partir de ilustraciones, con lenguaje como muy claro, como la diferencia, o sea, digamos, contar como que la guadua es un bambú, que el aguado es de América, o sea, como cosas que vienen siendo como de sentido de pertenencia, como que no sabemos qué tenemos. Entonces, esa guía unía como lo que ella quería aportar desde la ciencia y como a través del arte y el diseño como que se podía como digerir un poquito más. Y finalmente yo hacía como unas exploraciones, aprendí también de artesanos, entonces ahí pusimos como herramientas básicas, digamos que fue un trabajo en conjunto, por eso lo veo como muy desde material, como el proyecto material de estudio, porque es como todos meten la mano para poder compartir algo. Y finalmente yo hice como unas exploraciones plásticas con la materia, entonces sin pretender como hacer obras, era un poco la intención realmente de la guía, era poder eh, inspirar o propiciar la creación, como de, tienes un material ahí, mira todo lo que se puede hacer, úsalo, aprovecha. Entonces, pues fue muy lindo con la experiencia con los niños, porque bueno, fuimos haciendo estaciones, entonces Jimena les contaba un poco, bueno, esta planta es así, y esto es así, y sembramos la planta, y después iban a la siguiente estación, y hacían como más el acto manual, pero ahí como contando un poco como bueno, pero entonces esto viene de tal y los quimbayas y no sé qué, entonces hay como un ejercicio de memoria y entonces en un momento un niño dice como, ay, o sea que yo esta tarde le voy a pedir a mi papá que me corte uno de esos palos, o sea, por todo lado hay de eso y no, entonces, y sí, lo vemos en la arquitectura y se ven en casas, pero es siempre como un experto, ¿no? Como el artesano que hace la casa, pero cómo te vinculas con el material y cómo lo vuelves cercano. Entonces sí, digamos que creo que es importante como la observación artística, o sea, como el enfoque artístico y la sensibilidad, pero es muy importante cómo lo llevas como a la gente, como a la apropiación de sus recursos. Y creo que ese vínculo entre arte y ciencia pueden lograr como ser pero sí, ahí hay un ejercicio como de mucha humildad por ambas partes. Es que, sí. Claro, de hecho eso te iba a preguntar también porque lo que estás mencionando, hay un componente que es como de las ciencias, el contenido
de entender en este caso la planta del bambú, que tiene que ver con la biología y la ecología con los que está relacionada pues esa planta. Mm, pues son contenidos que son difíciles de transmitir porque tienes muchos conceptos que no están en tu cotidianidad, pues, ¿no? De cómo funcionan las células, de cómo crece esa planta, de qué tipo de planta es, ¿no? Este tipo de cosas que las vas revisando y dices, sí, yo esto alguna vez lo vi en el colegio, pero no es, Pero, sí, no lo veo todos los días, entonces se me vuelve difuso y se pierde. de acuerdo. Entonces, eh, ¿cómo crees que de alguna manera este tipo de procesos pueden hacer más fácil que entiendas esos conceptos o que te puedas acercar a ellos sin el miedo? Claro, digamos que eso pasó un poquito con Jimena cuando estábamos haciendo las guías, entonces le pregunté que si se podía como registrar con ICBN y me dijo, pero no a mi nombre, o sea, como que estaba muy preocupada como por el, yo le dije, no, tranquila, o sea, esto es completamente didáctico, o sea, lo ponemos a mi nombre, no basta desprestigiar como tu carrera por esta guía, sino que es algo, o sea, como muy básico. Claro, está el riesgo de, ese era su miedo, como realmente ella lleva toda su vida estudiando los bambúes americanos y eso ha implicado unos procesos de investigación muy profundos que no se pueden simplificar en dos dibujitos. Pero yo creo que hay filtros y hay capas. Entonces, uno puede estar en una primera capa de acercamiento, que es como la experimentación o el juego. O sea, así como esos primeros momentos intuitivos, sensibles, es lo que nos atrae, nos atrapa. Y ya después el que se va interesando se va metiendo más de profundidad y va encontrando como toda esta gente que ya está haciendo o ha hecho. Pero si no generamos ese pequeño, esa chispa como de curiosidad, todo eso se va a quedar por allá guardado. Entonces sí, que era un poquito, digamos, ahorita yo estoy como en el dilema si hacer doctorado o no, y es un poco como hasta qué punto vale la pena hacer un doctorado para que se quede guardado en una biblioteca, o cómo lograr que realmente tenga un impacto en la gente, ¿sí? O cómo acercarlo a algo real, útil y no hablar de las sí, cosas de arte que a nadie le importa finalmente. Entonces, creo que el diseño y el diseño, el arte, desde como de estas cosas como de guías, juegos, actividades muy pequeñas, sin buscar hacer nada muy pretencioso, sino algo muy local con gente, como desde algo muy chiquito, como esto que queremos empezar a hacer con material, empezar a recorrer el barrio y invitar a ciertas personas que nos puedan aportar alguna discusión interesante, sin pretender hacer un simposio de, sí, porque a veces también la academia nos trae unas pretensiones grandes y como para, sí, pasó digamos en el laboratorio de Brasil, una de las chicas ya estaba escribiendo un paper y era como, espérate, o sea, ¿cuál paper? Estamos aquí jugando apenas. Sí, sí. Claro, es que de hecho es una de las discusiones que hay ahorita con el tema de la revista. Y es que, claro, yo me puse a preguntarle a profesores, a directores de departamentos, a decanatura, en plan, como cada uno de ellos qué función le veía a la revista. Y está este rango entre, entre que la revista sea una revista indexada o sea una revista de divulgación. Pero en parte hay como que cada quien habla por su necesidad también y por lo que ve que es ahí, pero también por el miedo de que una revista de divulgación no tiene mucho Valor. valor al estatus del científico, ¿no? Exacto, Pues exacto. claro, no te da puntos de nada y no te van a citar en una revista Es divulgativa. como para qué pierdo el tiempo haciendo eso. Claro, exacto. Pero digamos, si a ti te pusieran dos revistas en las manos que hablan de los contenidos que a ti te interesan sobre suelos y materiales, una revista indexada que tiene contenido científico directo desde la academia y de la persona que está investigando eso, y otro que tiene un material de alguna manera procesado, ¿cómo, ¿cómo utilizarías tú esas dos revistas? Es decir, intentando no descartar ninguna de las dos, ¿qué Claro, usos le ves a cada una?
Lo que te digo, digamos que de pronto la que es de divulgación puede ser como el primer vínculo, es como en las páginas. Hay páginas que sirven para que te redireccionen a contenidos más densos. Entonces, que sean como hipervínculos, que de pronto el que llega como al ladrillo de la indexada, de pronto ve algún tipo de vínculo que lo invita a esta parte mucho más divulgativa y, y de compartir. No sé, yo creo que sí deberían estar trabajando, no hacer una o la otra, sino de alguna manera dentro del contenido reconocer a la otra. O sea, se deberían de alguna manera, o que fueran como, sí, no sé, como una misma casa de, o la misma facultad, estuvieras lanzando las dos al tiempo. No sé, sí, realmente no sé, pero sí, sí creo que es importante ese diálogo. No puede ser, no puede ser solo una o la otra. Y digamos, tú cuando has hecho estos procesos con tus proyectos, para los temas que tú haces en tu obra, ¿te has relacionado con gente de ciencias, aparte, digamos, de este caso que mencionas del bambú? O sea, otros Eh, estudiantes o gente que esté en un proceso paralelo, digo, no tanto como acceder al conocimiento de un experto en X tema. pues digamos que estuvo lo de Brasil, como digamos que en el laboratorio mismo habían dos biotecnólogos, había una cocinera, eh, un productor de hongos y una diseñadora y pues yo la artista. Pero entonces digamos que los dos biotecnólogos, ahorita de hecho eh, estoy creando como un material con una de las biotecnólogas, como que se creó un vínculo y dijimos como creemos algo. Y ella me decía, pues nuevamente, yo no sé nada de arte. Entonces le dije, pues creemos un diálogo y vamos, porque ella también lee mucho de filosofía y de otras cosas que a la vez son de ella. O sea, como que ella no solo es sus investigaciones, sí, como teóricas. Entonces, digamos que en este diálogo, pues un poquito, digamos que cuando estábamos en el laboratorio, ella de pronto dijo como, Laura, esto te va a interesar un montón. Y se inventó una teoría. Entonces se sentó y me la contó. Y yo le dije como, escríbela en alguna parte, porque quiero como citarte o creemos un diálogo para que eso cobre vida, porque eso le está dando mucho sentido a mi quehacer. O sea, digamos, empezó a hablar como unas teorías del metabolismo y es como muy relacionado a lo que yo hago porque cómo los materiales se digieren y cómo empiezan como a tener como como que, sí, o sea, fue una cosa como muy interesante que me lo explicó todo en términos científicos y no entendí la mitad, pero como que en su esencia era como muy provocadora la creación. Entonces creo que quiero mantener ese diálogo, por ahora lo vamos a hacer a través del texto. O sea, va a ser como un poco como cartas o ir construyendo como para poder hacer visible esa teoría. eh, pero que digamos que sí le di la opción como, pues si quieres como hacer la teoría así, como tu teoría indexada, haces tu paper así, pero no, pues fue como, yo estoy muy abierta, entonces pues lo vamos a hacer desde el diálogo, como el encuentro, un poquito Esto me gusta mucho en el sentido que es como una forma muy distinta de abordar el proceso, ¿no? O sea, como que cuando tú haces una investigación científica tienes una serie de pasos obligatorios por los que tienes que pasar hasta poder decir mi conclusión es esta, ¿no? O sea, este es el resultado finalizado y esto es lo que te muestro. Mientras lo que tú me estás mencionando es más como una construcción que se va haciendo en ese paso a paso y que ya casi que cada paso ya es un resultado, un poco, ¿no? De exacto, alguna sí. manera o algo así. Sí, y digamos Cómo que pondrías en paralelo esos procesos? digamos que lo pienso como que ahorita estoy teniendo o sea, como estoy haciendo cosas que me recuerdan a eso, o sea, como a sus palabras,
pero que no se terminan de resolver, y entonces ella puede ver esos procesos, o sea, como que es como que lo estamos entretejiendo juntas, tanto su teoría como mi hacer. Entonces ella me dijo, bueno, pues ve mostrándome qué has hecho y qué estás por hacer. O sea, es un proceso mucho más plástico, lo siento, como de, pero en conjunto. Vamos a ver qué sale de ahí, porque sí, porque lo curioso ahí es que ella siendo, o sea, ella siendo en el laboratorio, fue que se le ocurrieron un poco estas ideas desde el probar, como porque fue como, no, es que es una chica muy pila y me decía como, mira, siempre en el colegio, en la universidad nos enseñan que, que los procesos metabólicos funcionan así, que el no sé qué de Kepler, no sé cuántas. Pero me estoy dando cuenta, como por esto que estamos haciendo, que pasa esto. Entonces, como que algo como muy sensible, o sea, ella tuvo la sensibilidad a partir de lo que se estaba viviendo ahí. O sea, como que al final también es como un ser vivo que está percibiendo y que se puede encerrar a hacer una investigación ardua, ojalá, pero que también en el acto podemos ir pensando en conjunto e ir resonando en los otros, que es un poco lo que espero que se cree de este diálogo, que creemos como una caja de resonancia para que le llegue a más personas y hayan más creaciones. ¿Y tú crees que de alguna manera al ver los procesos tuyos, en tu forma de abordar los temas, le han servido a ella para perderle el miedo también a contar de otras maneras lo que estudia o Sí, lo que hace? yo creería que sí. Yo creería que sí, porque digamos que cuando ahorita que le escribí como, pues hagamos este diálogo, eh, pues ella misma me dijo, ve mostrándome qué estás haciendo. Y así, como que realmente hay una curiosidad como por salirse de, también creo que es la generación, digamos que es muy joven y está como muy abierta y también le interesa el arte. Me dice, yo no sé nada de arte, pero me interesa mucho, yo dibujo. Hay esa curiosidad que a la final creo que lo comparte la ciencia del arte, o sea, la curiosidad es el motor para acercarse a lo que nos rodea. Mm, Esto de los laboratorios que me has mencionado, como esos diferentes espacios, es que a ver, ¿cómo te hago esta pregunta? Más que nada me da curiosidad lo que resulta de ahí en los procesos de lo que están haciendo mmm, cuando, lo hacen público. Estos contenidos van a parar también a todo tipo de personas, ¿no? O sea, seguramente ella lo compartirá con gente que conoce, que está dentro de su círculo científico, y tú se lo compartirás a gente que está dentro de tu círculo, de gente que está relacionada con temas de arte. ¿Cómo hacen para que esos contenidos tengan una forma que pueda hablar de los temas de las dos, o sea, esa conversación que mencionas, y puedan llegar a la curiosidad de la gente en general? Pues digamos que en el caso del Laboratorio de Brasil, la manera como ellas resuelven esa transmisión, digamos que bueno, están las actividades puntuales en los colegios, pero de todo hay documentación. Es muy importante en el sistema de laboratorios documentar para poder, digamos que la réplica es muy importante. Y lo que hacen es, primero pues estuvimos como generando como manuales, instructivos, pensar como a quién va dirigido, y todo eso se monta en repositorios. Entonces, ¿Cómo es esto? son como unas páginas donde está como mucha información. Entonces, es espero estar pronunciándolo bien, donde está el de ellas, el proyecto se llama Silo Arte Latitud Rural, y lo encuentras en un repositorio que se llama GitHub. G, Silo Arte Latitud Rural. sí, Silo
Arte, Latitud Rural y Vale, sale silo.org. eso, debe ser ellas, sí. Y el repositorio es GitHub. Y entonces ahí como que es algo como muy ñoño, porque digamos como que esta biotecnóloga era como, no, yo me la paso publicando todo ahí en GitHub, subiendo como todos los contenidos, porque también viene siendo una cuestión como más del compartir. O sea, es que creo que, está ocurriendo un cambio, o sea, yo por lo menos con esta experiencia en Brasil lo que sentí fue como, sí hay que proteger los derechos de autor, pero, pero estas plataformas permiten que más personas lleguen a esa información. O sea, la idea es como transmitirla, replicarla y no esconderla, protegerla, que es un poquito lo que tienden a hacer las universidades. Como... Entonces creo que ahí es que empezar a ver cómo lograr que esas plataformas ñoñas las empiecen a acceder como personas como más, sí, como personas reales. Sí. También quería preguntarte otra cosa que tiene que ver también con el contexto de Colombia. Y bueno, es más que nada como un poco una opinión tuya de del lugar que tienen estas formas de hacer y estos temas que te interesan a ti. ¿Cómo, cómo esas simbiosis entre ciencia y arte pueden afectar un poco al contexto del país, teniendo en cuenta todo, o sea, temas ambientales, temas políticos, temas sociales, ¿no? En plan, toda la problemática que tenemos alrededor, hay muchas cosas con que conectarlos, pero no sé tú cómo lo ves esto. Pero me dices implicaciones como, o sea, como negativas o como, No, como aporte al cambio más que como nada. aporte. Pues creo que, o sea, es muy necesario, creo que viene siendo más como una cuestión de solidaridad y de un poco como, es como esta cosa de, bueno, la cosa está muy jodida, pues ayudémonos un poquito entre nosotros. Eh, que creo que es como una actitud ante la vida de, no de progreso, sino como de resistencia, de cómo logramos amortiguar un poco lo que nos acontece inevitablemente, como eh, es un poquito lo de unir fuerzas y por eso ahorita quiero mucho como empezar a crear este tipo de diálogos, tanto diálogos de texto como diálogos de creación con gente de Latinoamérica, porque estamos un poco en las mismas, o sea, digamos que o hemos estado con realidades muy semejantes y cómo podemos empezar a crear diálogos más allá de episodios más, ¿sí? Como que todo el acontecer es bastante hostil, como, sí, entonces creo que esa simbiosis es muy importante, es clave para... Claro, y también lo pensaba un poco como que supongo que también muchas de las cosas negativas que pasan son por desconocimiento de las consecuencias de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, que en el caso de temas medioambientales, el deterioro de los ecosistemas viene en parte porque la gente, uno, no conoce la Conocer. ciencia del elemento vivo de eso y tampoco tienen como una herramienta para explorarla por sus sentidos y sus curiosidades personales, ¿no? O sea, es como es algo que está ahí, que lo invades y da igual, ¿no? Sí, exacto. Pero, Y digamos pero que todo el como, sistema, ay, perdóname, no sé, no, no, que todo el sistema cada vez hace que seamos más ese vínculo de conocimiento, pero conocimiento más allá de como de reconocimiento y de propiedad y de y decir como lo que tengo vale la pena y lo voy a cuidar y lo voy a proteger o
se vuelve al miedo, ¿no? Ay, que es que los que protegen todo lo matan, entonces quédese callado porque eso no. Pero digamos, para mí, o sea, es muy inspirador haber tenido la experiencia con Jimena Londoño porque con la botánica, porque ella aparte de ser científica, eso es como una partecita de ella, es como, es muy activista del bambú, entonces está como metida tratando de cambiar unas normas que han detenido el uso de la planta. Digamos que está como considerada como un recurso forestal y ella quiere que sea entendido como un recurso agroforestal que se puede cultivar y el que se puede aprovechar, como se aprovecha el arroz y cualquier otra, pero es considerado como un árbol. Entonces toda su lucha es para demostrar desde la ciencia que no es un árbol, que es un pasto y que podríamos estar aprovechando los recursos. Y digamos que en esta experiencia, en el eje cafetero, ocurrió un poquito, o sea, yo quedé muy impresionada con lo que tú dices, por esta sensación de que uno allá vive el bambú porque está por todos lados. Y es más bien poca la gente que entiende lo que tiene y valora. Entonces sí es muy importante ese reconocimiento desde el, mire, es que usted ahí lo que tiene es esta planta y con esto puede hacer todo esto, y con esto puede aprovechar todo esto. Es como tener muchos recursos y pisotearlos, o dejar que te los roben, porque eso no sirve. Claro. Entonces, sí, sí, o sea, es muy inspirador lo que está haciendo Jimena Londoño con su proyecto El Paraíso, el Bambú y la Guadua, que va un poco a eso. Pues la voy a buscar, de hecho, hasta de pronto podría... Ella es de... Sí, ¿Qué universidad? Estaría chévere hablar con ella igual. sí, ella se salió de la academia, ella dirige ahí en el, digamos que donde tiene el paraíso el bambú la guadua, tiene la colección más grande de bambúes y aparte tiene produce en plátano. Entonces, pues ella se dedica como a producir plátano y café y demás. Entonces, es muy fácil acceder a ella, yo te puedo dar el correo y está muy abierta a como, por favor, valoremos lo que hay. Ujú. ¿Y tú sabes ella por qué se desencantó de la academia? ¿Por qué salió de ahí? La verdad, creo que alguna vez le pregunté, pero era algo así como que ella se sentía como más útil en el campo, o sea, como, pues primero su ejercicio era meterse al campo a describir especies, entonces ella, pues en su juventud, ahorita pues ya no lo va a hacer, pero siempre fue muy, pero digamos que la academia la acompañaba un poco, pero ya desde la finca, pues además es que la invitan por todo el mundo, o sea, la verdad es que no tiene tiempo. Ese es otro recurso, o sea, es una mujer que ha dedicado toda su vida al estudio y no estamos valorando ese recurso. E internacionalmente la admiran. Yo la encontré, fue buscando cosas en otro país y vi una colombiana. Dije, ay, ¿y esta quién es? Entonces es muy raro nuestra relación con los recursos y parte desde el desconocimiento. Claro, es que de hecho este tipo de perfiles me interesan un montón porque he visto mucho como gente que ha estado dentro de la academia científica, digamos, iniciando su proceso y luego cuando derivan a unas formas distintas de hacer o de contar ese asunto, mmm, es muy difícil llevarlo por las vías tradicionales, ¿no? Y está el caso, por ejemplo, de Mariana Rivera y de, se me olvida el nombre de este chico, que hicieron este documental sobre el Pacífico, sobre las zonas de ecosistemas del Pacífico, ¿cómo se llamaba? Expedición Del Tribugá, puerto de Triugas. sobre el puerto, sí. Mm, que ellos son un poco ese caso, ¿no? O sea, es como, son biólogos de los Andes que tenían un proceso distinto y era como que lo que hacían lo veían un poco como, esto no es ciencia, ¿no? O sea, ¿qué haces? Y se dedicaron a hacer un documental que cuenta Se estas vuelve cosas. No, más en plan es otra. político. Sí, sí, es como una forma distinta de abordar un tema que parte de las ciencias, pero afecta al quehacer científico, Claro. básicamente haciendo un apoyo popular a estos temas y que la gente se entere de qué va lo que los científicos están hablando. Pensaría que pues.
De acuerdo. Y es que, digamos, un poco este activismo de Jimena es que la gente, como no le ve uso y como hay que pagar una cantidad de cosas a corporaciones y la CAR y te denuncia el vecino, si cortas, si aprovechas el bambú, entonces la gente prefiere cortarlo, quemarlo, quitarlo. Entonces, eso lo que está generando es que destrucción de especies. O sea, empiezan a arrasar porque eso no vale y entonces como sí, a mí, digamos, me da como mucha ansiedad, como que se muera Jimena, porque es como, ah, se va a ir como con todo ese conocimiento, si lo dejó en libros, pero también como todas esas acciones que está haciendo en su entorno, como por, sí, como unas, sí, que va más allá de la conservar, porque no es como de preservar, sino de mantener vivo. Claro, o sea, que también pensaría que de alguna manera sacar a los científicos de su laboratorio y proponerles formas también de participar en la sociedad también es como Muy importante. no sé, un rol importante, ¿no? Muy importante. Sí, te quería preguntar una última cosa, volviendo un poco al tema de los suelos y de la materia mineral y demás. ¿Cómo, tú que te has explorado un poco el entorno urbano, es que hoy precisamente vi una noticia que me pareció como muy curiosa en San Francisco o San Diego, no me acuerdo, una de estas dos ciudades, el peso de la ciudad, de la construcción de la ciudad, está hundiendo a la ciudad, ¿no? Y que con el cambio Exacto. climático el agua está pasando por debajo y esto se está volviendo como un lodo y se va a hundir la ciudad. Loco. Sí, sí. Ajá. Y dices como, no, pero unos problemas gigantescos, ya, bueno, no sé, esto. Y, y tú que has explorado Bogotá, ¿cómo ves que un poco la práctica tuya se pudiera popularizar o se pudiera entender mejor para que la gente se preocupara por ese subsuelo y todo lo que implica? Porque son conversaciones que salen cuando se habla del metro, cuando se habla de los huecos de las calles, cuando se habla de los ríos que pasan por ahí, ¿no? Como que hay muchas cosas que circulan en esos temas que tú tratas, pero que siempre se habla es o del metro, o de los huecos, o de los ríos, pero nunca del subsuelo, que al final es, ¿no? En plan, donde está Claro, pasando todo eso. sí. Sí. Eh, sí, yo no sé si es, o sea, como que tocaría volverse, hay que tomar decisiones si uno se vuelve como un activista del suelo, como entonces empezar a hacer como, porque hay mucho trabajo con niños, o sea, como o sea, sí, digamos que pues esa idea como de que son el futuro, no, pero realmente los niños, estas generaciones tienen son muy políticos y ellos están generando cambios en los papás, o sea, como que son muy presentes, pero la verdad es que no sabría cómo lograr, pero creo que ahí, pues nuevamente, se pueden hacer como actividades con científicos que demuestren como la importancia del suelo y del cuidado y o simplemente saber las consecuencias de que puede ocurrir esto, de que se va a empezar a hundir, como esas inquietudes que a mí me surgían, como bueno, y esa cantidad de huecos que, o sea, estamos sostenidos de huecos, y pues esta noticia muestra como, pues, que van a ocurrir, y también imaginarse cómo nos vamos a adaptar ahora si no hay suelo, o sea, si nos comimos toda la capa, o también ver en los cerros cómo han quitado capas de montañas y queda como todas estas capas geológicas visibles, eh, pues creo que hay que hacer ejercicios de acercamiento sensible a, a ver, a ver la tierra, a ver cómo se compone, por qué está ahí, por qué es importante, porque la gente está muy desvinculada. Ah, pues yo paso con mi carro, pero sobre qué estás pasando. No, pues por el cemento. No, eso no es cemento, es asfalto, pero aparte de abajo, ¿qué hay? ¿Qué hay abajo y qué nos está sosteniendo? Y,
Y sí, y bueno, como para sumarle, no sé si para terminar, pero para sumarle, digamos que los últimos años en este ejercicio de hacer composta, fue muy impresionante como para mí, o sea, cada vez que lo hago es muy mágico porque uno se da cuenta que puede hacer tierra. Entonces también es como que no es como que es esta, también ese diálogo que generamos como constante, como que también no es como ver todo como tan apocalíptico, que nos estamos comiendo el mundo, sino que también podemos generar suelo, o sea, como también empezar como a crear, eh, casi crear abono y enterrarlo, ¿sí? Como que, y es como un acto como de devolver eso arrancado. Pero ¿qué pasa si empezamos a rellenar todo de abono? Pues va a dar una cantidad de nutrientes, no sé, ahí hay como unos ejercicios bonitos como pedagógicos de cómo volvernos a vincular con lo que hemos estado sin pensarlo mucho, porque a veces pasa mucho, con todo lo sostenible empieza la gente a hacer unos latigazos hasta que llega un punto en que, ay, no, no, yo no quiero saber nada de sostenibilidad, mejor me hago loco. Más bien, como con acciones puntuales se puede empezar a generar como relaciones con relaciones íntimas con la materia. Sí, de hecho eso que dices me gusta porque tiene que ver también como la relación, que esto no había caído en cuenta, pero es como ubicarte a ti mismo como persona, como cuerpo vivo, ¿no? En ese entorno en relación con ese suelo, como te imaginas un poco eso, ¿no? Es decir, no sé ni siquiera cómo hacer la pregunta. Mm, es como intentar salirse de la versión mental y conceptual y plantarse un poco como un animal en ese entorno, ¿no? Entonces, si voy Sí, bien por sí, ahí un poco. sí, 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 es muy así. Y es muy sentir el impacto, ¿no? Como esa resonancia nuevamente, que estás ahí y puedes generar diálogo con una persona, pero también con cómo estás afectando, pero también aportando a la construcción de una materia que está siempre viva. Genial, Sí, genial. habría que pensar en estrategias de poder compartir eso. Para mí creo que es lo más importante ahora, cómo compartir esas reflexiones y que no se queden solo en libros o en la academia o aquí en conversaciones. Nosotros sí, ya, buenísimo, buenísimo, pero bueno, ¿qué? ¿Cómo llevarlo a la acción? Y sí, pues ojalá que la Facultad de Ciencias se animara a hacer algunas actividades como desde el encuentro de diferentes facultades, hasta de pronto si hay necesidad como de que sea todo institucional, pues se puede hablar como pues ahí con el departamento de arte y no sé, sí, como que cuenten conmigo, si se ingenian algún tipo de actividades. Sí, Pues, esto sería muy chévere también porque, ay, perdona que... no, digo que yo solo lo pienso como muy desde lo pedagógico y desde el compartir, Ujú. eh, sí, cómo generar esos espacios de encuentro. Cuenta conmigo. Sí, de hecho es una idea que es una cosa que quiero que... Ay, espera, me quedo sin batería. Em, que quiero que pase y también quería un poco hablar contigo para ver si después puedo proponerte otra conversación con alguien ya de geociencias que diga, ah, mira, esto me interesa, a ver qué temas se pueden como direccionar por ahí. Mm, y que, claro, un poco la lógica también de este tipo de publicación y demás. mm, sí, más bien un poco la forma como funciona es que tiene que haber un propósito y pues también por eso te preguntaba por esos usos sociales o qué lugar tienen estas acciones para uno poder decir, mira, es que hacer este tipo de preguntas y estas formas de relacionarse con el suelo, pues llevan a que la gente pueda entender estos temas o pueda aproximarse a esas materias de cierta manera. Entonces, sí, no sé, pues es de empezar a gestionarlos. Básicamente, la revista es una plataforma que se puede aprovechar muchísimo más.
Y también ese vínculo interdisciplinar, pues es una cosa que estamos viendo cómo conectar, ¿no? O sea, que puedan decir, ah, vale, es que por otra forma distinta de pensar se pueden abordar estos mismos temas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Habría que ver cómo tiene sentido para proponerlo. Ujú. Pero sí, como que todo lo que sea a partir como de encuentros pedagógicos y de juego y de actividades como así, pues ahí estoy a la orden, como Genial, genial. Pues ya te contaré cuando les cuente un poco de qué surgió de acá, que seguro que buenísimo. les llamará la atención. Sí, quién sabe, antes, no, pues no, que sigue caminando y recogiendo su tierrita y enterrando su abono. Sí, sí. Pues muy bien.